la pregunta número 399, relativa al trato hacia Aragón por parte del Gobierno central, formulada a la presidenta del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista. El señor Soro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora presidenta. En una escala de 0 a 10, ¿qué nota pone usted al trato que el Gobierno del señor Rajoy dispensa a Aragón? Muchas gracias, señor Soro. La señora presidenta puede contestar. Señor presidente. Sí, puede contestar. Me he adelantado. Le decía, señor Soro. Mire, sobre este asunto tuvimos oportunidad de debatir bastante largo y tendido en el mes de octubre del año pasado, una comparecencia que me pidió el Partido Socialista sobre las relaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, y puse muchos datos sobre la mesa que, si quiere, se los podría repetir. Pero desde que está Mariano Rajoy en el Gobierno de España, se ha reactivado con efectos muy positivos la Comisión Bilateral de Relaciones Aragón-Estado. Ha habido más reuniones que había habido en muchos años anteriores y, además, más reuniones con acuerdos fructíferos para ambas partes. Y es más, esa comisión, desde el Gobierno de España, se pone de ejemplo el funcionamiento de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, se viene poniendo de ejemplo en cuanto a las relaciones con otras comunidades autónomas. Le puedo asegurar otro de los órganos de relación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, que es la Comisión de Seguimiento de las Obras del Pacto del Agua. Bueno, pues ahí están los resultados, no solo de esas reuniones, sino de las inversiones. Sé, señor Soro, que a ustedes las inversiones en embalses no les gustan, pero entenderá que a nosotros sí, y que, por tanto, reivindiquemos el trato y el esfuerzo que en unos ejercicios escasamente inversores en los presupuestos generales del Estado está haciendo el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con esta comunidad autónoma. Y también le podría recordar los datos que en aquellos momentos dábamos, que en los presupuestos generales del Estado el tratamiento a Aragón, que indudablemente es perfectible, como toda obra humana, siempre ha estado por encima de la media de la inversión en el resto de comunidades autónomas. El único año que no lo estuvo fue en el año 2013 y después, con las enmiendas, se corrigió. Por tanto, la calificación, me imagino que usted la tiene hecha, yo no le voy a dar cuál es la mía, pero sí le doy los datos objetivos para quien tenga la oportunidad de oír esta respuesta valoren por sí mismos. Gracias, señora presidenta. Señor Soro, puede intervenir. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, con lo enfadada que estaba usted ayer con Montoro, y hoy ya se le ha pasado todo, ¿eh? Es muy curioso lo poco que le dura la pose de presidenta del Gobierno de Aragón y lo pronto que sale a relucir el carnet del Partido Popular. Con lo fácil que se lo ponemos, señora presidenta, hoy. Si solo le estamos pidiendo un número del 0 a 10, mójese, que es muy fácil, es facilísimo. Ya sé que a usted a veces le gusta hablar más de sensaciones, como con el trasvase. Usted prefiere hablar de sensaciones. Ya verá qué sensaciones cuando se acerque el 2015 el PP de Valencia se pongan nerviosos y tiren del trasvase para ganar votos, ya lo verá. Pero bueno, si en vez de cifras quiere dar sensaciones, también nos sirve. Yo, como se puede imaginar, sí que voy a dar una cifra redonda, 0. Le damos 0 porque eso es, desde luego, lo que sentimos desde Junta Aragonesista, pero, señora presidenta, le aseguro que es lo que sienten también muchísimos aragoneses y aragonesas que tienen clarísimo que con el Partido Popular nos va de pena. Usted ha dado algunas cuestiones, yo le voy a dar datos objetivos y empíricos, voy a hablar de otras cuestiones de las que he hablado hoy. Primero, el objetivo de déficit, algo importantísimo que hablamos ayer, y usted ayer dijo cosas gravísimas. Dijo que el Ministerio nos aplica unos criterios injustos y desconocidos que nos perjudican, dijo que nos computan un mes más de gasto farmacéutico y eso nos perjudica, dijo que los fondos europeos el Ministerio los lleva a enero para que a ellos les paguen las cuentas, aunque nos perjudiquen a nosotros. Esto es juego sucio, señora Rudy, esto es juego sucio, usted lo reconoció, así que al menos en esta cuestión creo que compartiremos la nota redonda del 0. Hay muchas más cuestiones, infraestructuras. No haga la cifra global, vamos a ir analizando parte por parte, porque este capítulo es para sublevarse, lo hemos dicho en alguna ocasión. Somos los pagafantas porque pagamos rondas que le correspondería pagar al Gobierno central. Voy a poner algunos ejemplos. Mire, modernización de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia. Se plantea destinar casi 5 millones del Fondo de Inversiones de Teruel para esta línea, cuando el FITE no está para esto, señora presidenta, porque es que además poner dinero del FITE en lo que es competencia de fomento supone tanto como pagarlo a media, supone recibir dinero del Estado para pagar lo que es competencia del Estado. Más, convenio de Renfe, convenio con Renfe para el ferrocarril convencional. Aragón pondrá 13 millones de euros y Fomento, que es el competente al que corresponden las competencias, 0. Eso, señora Rudy, es el pagafantas. El AVE a Francia no parará en Zaragoza. Ahora dice la señora Pastor que sí que parará. Nosotros no nos lo creeremos hasta que lo veamos, pero la pregunta es otra, señora Rudy. La pregunta es ¿por qué no para desde el principio? Responda a esto, ¿qué nota le da a que desde el principio no pare y tengamos que montar
la que estamos montando para que al final consigamos que pare. Seguimos con trenes cercanías, 0 euros para Aragón, para Cataluña Rajoy va a invertir más de 300 millones. Seguimos con algo muy parecido, liberalización de peajes. Sabe que ayer tristemente falleció otra persona. Liberalización de la AP2 y la AP68. La DGA pone el 50%, Fomento el 25%, el usuario el resto. En otras comunidades autónomas, como Cataluña, sabe que Fomento lo pone todo. Esto no es un tratamiento especial para Cataluña, que decía usted antes, pues bueno, desde luego no lo vemos igual. Sigo el Canfrán. No le voy a hablar de la reapertura porque es bochornoso. Voy a dejar la reapertura. Hablo de un convenio que usted firmó hace 3 meses con Fomento y el Adif para introducir mejoras en la línea, un acuerdo de 3,6 millones de euros. Es una línea que es propiedad de Adif, es una competencia estatal porque es una red ferroviaria de interés general. ¿Quién apoquina en todo esto? Pues lo normal, cualquiera que lea esto dirá, pues no, pues el Adif, Fomento, pues fíjese. Nosotros pondremos los aragoneses 2/3 del total, 2,2 millones, y Adif solo la tercera parte, 1,3. Es que tienen, en Fomento con ustedes, señora Rudy, tienen un auténtico chollo. No solo Fomento, también el Ministerio de Medio Ambiente ahorra a costa de los aragoneses y aragonesas el programa de desarrollo rural, rebaja, como sabe, la aportación del Gobierno central y para mantener el nivel aquí en Aragón, el Gobierno de Aragón tendrá que costear la diferencia. Pongo un ejemplo. En la PAC pasamos del 50-50 al 70-30, por supuesto, el 70 para Aragón, y ese dinero de más que pone, en algunos programas sabe que es así, y ese dinero de más que hay que poner, desde luego hay que quitarlo de algún sitio. Señora Rudy, todo esto también son datos objetivos, como decía usted, datos empíricos, es la cruda realidad. El Gobierno de Aragón, con estos datos, evidentemente, señora Rudy, desprecia, ignora y discrimina a los ciudadanos aragoneses y a las ciudadanas aragonesas. Por eso, por nuestra parte y por parte de mucha gente, la única nota posible para Rajoy es un 0 pelotero, como se decía en mi época, muy deficiente y, afortunadamente, señora Rudy, sin posibilidad de repetir curso, porque estamos seguros, señora Rudy, de que la ciudadanía les echará del poder. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. La señora presidenta puede contestar. Muchas gracias, señor presidente. Señor Soro, poco me ha durado la coherencia, en absoluto. Ratifico de la cruz a la raya mi intervención de ayer. Pero una cosa es que en determinados aspectos. Mire, yo procuro ser coherente, procuro serlo. Seguramente para ustedes no. Y, por tanto, cuando estoy en desacuerdo con el Gobierno central, lo digo, sin rubor, y alto y claro, porque probablemente ayer se podía decir más alto, pero no más claro. De la misma manera que este asunto se lo he dicho ya a los responsables del Ministerio de Hacienda. Cuando no estoy de acuerdo en la aplicación de unos criterios, lo digo. Y, por tanto, coherente, señor Soro. Ahí, perfectamente ratificada en lo que le dije ayer. Pero de ahí a elevar a la categoría de total y absoluta el mal comportamiento del Gobierno de España con el Gobierno de Aragón, hombre, yo entiendo que ustedes lo hagan, en primer lugar, porque ustedes son un partido ideológicamente en las antípodas de las que es el nuestro, punto primero, y punto segundo, porque también en un partido de ámbito estrictamente territorial, lógicamente, solo miran el contexto de su territorio y no miran lo que va más allá. Pero mire, y por tanto entiendo sus planteamientos de victimismo que no comparto en absoluto. Usted me ponía de ejemplo, me dice que no vaya a cifras globales. Claro, no quiere las cifras globales porque entonces la comparación que usted hace negativa no le sirve, señor Soro. Sea usted coherente también. Sea usted coherente también y vamos a ver si comparando la inversión del Estado en la media de la inversión del Estado en las comunidades autónomas vemos cómo está Aragón, si está por encima o por debajo, y ese es el tratamiento global, señor Soro. No me vale el que usted vaya cogiendo briznas, aquellas que le convienen y las que no le convienen no lo diga. Creo que soy mucho más coherente yo cuando le estoy diciendo que desde que el Gobierno del señor Rajoy llegó a la Moncloa, los presupuestos generales que ellos han aprobado, en todos los presupuestos generales, las inversiones para Aragón han estado por encima de la media nacional. Y la ejecución también, señor Soro. Son datos que tuve la oportunidad y que en otro momento podremos rectificarlos. Primera cuestión. Mire, usted me dice lo del ferrocarril. Mire, usted sabe también como yo que el Gobierno de España solo tiene obligación de mantener determinadas líneas. El servicio público obligatorio, que va, aquellas que han sido catalogadas como servicio público obligatorio y que va en relación con el número de viajeros. Y ahí las comunidades autónomas que estábamos afectados por esas líneas, que es un criterio aplicable, el mismo baremo para toda España, señor Soro, no nos han aplicado un baremo más negativo a Aragón, se lo puedo asegurar, y el mismo para todos, ahí es donde algunos gobiernos autonómicos, como el de Extremadura o el de Aragón, hemos ido a firmar un convenio
para poder seguir prestando ese servicio. Pero no es porque nos maltraten, es porque ese servicio el Gobierno central no tiene obligación de prestarlo por las especiales características de líneas de bajo infrautilizadas. Ese es el planteamiento. Por tanto, señor Soro, adecuemos los hechos o lo dicho a la realidad. Mire, el AVE Madrid-París, es que no hay AVE Madrid-París. Eso es lo que ha dicho la ministra. Es que no hay AVE Madrid-París. El AVE es Madrid-Barcelona, Barcelona-París. Los viajeros que cogen el tren en Madrid se bajan en Barcelona en la estación y se suben a otro tren que es el que les lleva a París. Lo mismo que hacen los viajeros de Zaragoza que quieran ir a París. En cuanto al que va a Marsella, que efectivamente ese sí que es Madrid-Marsella, ahí es donde están las conversaciones, pero no con el Gobierno de España, sino con los ferrocarriles franceses. Porque indudablemente es una línea muy compleja y que los ferrocarriles franceses están limitando mucho las paradas en España por aquello de no retardar. Ese es el planteamiento. Por tanto, señor Soro, yo no voy a poner notas, pero simplemente termino como empecé. Soy coherente. Cuando discrepo del Gobierno de España no tengo ninguna duda en decirlo. Discrepé también cuando nos quisieron asignar un déficit por debajo del 1,3, que era la media, y por tanto, con total rotundidad dije que no estaba de acuerdo. Discrepo en los criterios que ha aplicado la intervención general del Estado con respecto a la liquidación del ejercicio del 13, pero cuando tengo que reconocer que el Gobierno de España está invirtiendo en Aragón por encima de la media de los presupuestos generales del Estado, con la misma rotundidad lo digo. Gracias, señora presidenta.